Hola a todos, esta vez traemos un vídeo muy especial al canal, pues hablaremos por primera vez de los openings y endings de Inazuma Eleven. Iba a llamar esto del peor al mejor, pero es que difícilmente Inazuma tiene una canción mala. Gracias a todos aquellos que comentaron y apoyaron la idea, y por haber tenido paciencia porque saben que al ser algo musical, este vídeo pasó semanas preparándose por cuestiones de copy. Debo aclararte que solo hablaremos de los openings y endings que se muestran en el anime, por lo que si quieres ver el de los videojuegos, donde hay temazos como la intro de la versión Rayo Celeste o el opening de Strikers, házmelo saber. Aclaro que es mi opinión personal, y también que serán solo las versiones japonesas, porque a pesar que hay temazos en nuestro idioma, hay otras que no son muy del agrado. Además que este vídeo se haría muy largo. Si te gustó este vídeo, agradecería tu apoyo con un like y una suscripción al canal. Activa la campanita para que no te pierdas de los nuevos vídeos, y sin más que agregar, empecemos. Debo admitir que lo que más me gusta de este ending es el vídeo, más que la canción en sí, porque no lo siento un gran cambio con respecto a otros endings. No es que no me guste este ending, pero me entretiene más ver su vídeo y las notas que dejaban los personajes que escucharlo. La verdad, teniendo en cuenta que es el ending de una película, supongo que está bien. Imagino que este ending les ha de gustar a los furros y más si eres fan de Aurelia, pero debo admitir que el inicio de esta canción me parece algo creepy, al menos esa sensación me da. Tengo una discrepancia con este opening, y es que solo me gusta cuando escucho su versión instrumental, porque la guitarra se escucha genial, pero ya con la letra hasta siento que el tipo ni la canta con ganas, como diciendo que Orion le está disgustando o algo por el estilo. Podría decirse que el primer ending de Orion es la contraparte del Ryusei Boy por su nombre, y escuchando detenidamente la canción es parecida a la anterior, pero con un tono más relajado. Debo de admitir que el último ending de Orion funcionaba mejor de opening que los que le pusieron a la serie. Es bueno como ending, pero es mi percepción, que funcionaba mejor como opening. A pesar de ser el ending de una temporada tan genial, este ending es bueno, pero no tanto. Aunque siendo sincero, lo siento como una extensión del primer ending, como si fueran prácticamente lo mismo, o sea, hasta Ryusei Boy no sentí un verdadero cambio de ending. A muchos les gusta este opening, sí tiene ritmo y todo, pero tampoco lo siento al nivel de otros openings de temática de selección. O sea, para mí sería de media tabla. Es bonito, pero tampoco es uno que vaya tarareando por allí. El ending de Ares es bueno en su género, muy electropop, aunque por mis gustos personales lo siento un downgrade, a comparación de los endings de Galaxy, pero su vídeo me gusta mucho. Me parece una versión light del primer ending de la serie original. No estoy diciendo que es una copia, sí se siente diferente, aunque sí siento que quisieron apelar a la nostalgia para crear este ending. Con este ending solo quiero decir que la actriz de voz de Tenma no es muy buena cantante, y que la de Aoi sí lo es, aunque ella sí es cantante. Lo curioso de este ending es que me suena similar a uno de Pokémon, en específico de las temporadas TP. Algo que me parece curioso es que este ending me recuerda al opening de otro anime. Quiero recordar cuál, pero este, a pesar que está alejado del estilo característico de Inazuma, se escucha muy bien. El ending me parece bueno a secas, pero sí da nostalgia escucharlo, en especial escuchar a muchos de los actores de voz del anime cantando partes de este ending, es muy emotivo. Lo que no entiendo de este ending es que tanto miraban en sus teléfonos. Quizá querían mostrarle a Víctor el nuevo vídeo que subí al canal, pero lo que sí sé es que es un ending muy bonito, y lo recuerdo más porque cuando miraba Go, creo que anunciaban algo con este ending al final de cada episodio. Yo no soy un edgy, ni un emo, ni nada por el estilo, me gustan los openings alegres, pero este siento que no encajaba mucho con la trama en la que se desarrollaba, tampoco el opening de la versión Big Bang siento que encajaba. Tal vez si hubiera venido después de Supernova me hubiera gustado más. Vaya puto temazo el segundo ending del Galaxy, un estilo J-Rock parecido al primero y las dos poses se complementan de maravilla.
Lo único que me distrae es ver el vídeo y ese baile de Pixie y el Pixie humilde. Lo mismo que con el cuarto opening, el cuarto ending me da una melancolía que me hace recordar buenos tiempos. Escuchar este ending en el episodio 38 y luego ver la serie repetirse del episodio 1 fue un bucle que me hizo apreciar y a su vez rechazar este ending. Personalmente diría que el ending de la peli El Grifo es muy bueno, supera con creces al del Ogro. Me gusta además que su vídeo muestra la interacción de todos estos personajes al final del partido, haciendo Mascot la que es la mejor película de la franquicia hasta el momento. La nostalgia que me trae escuchar este ending es bárbara. No lo canto por su letra que es un poco, femenina, y se escucharía raro viniendo de mí, pero sí me gusta tararearla, le sale Sagi tocando la guitarra, es bastante got. Este es buen opening, pero de todos los originales es el que menos me ha impactado. Creo que se debe a que lo sentí un downgrade a comparación de Gukita, y que esperaba el opening del juego del Rayo Celeste. De todos los openings de la primera serie de Go, este es el que menos repito, pero eso no quiere decir que sea un mal opening, puede decirse que es el menos perfecto entre los perfectos. La verdad, pero qué temazo es el primer ending de Go Galaxy, que es solo de guitarra, todo muy heavy y eso me gusta. Lo único que le baja puntos es la participación de la actriz de voz de Trina, porque su voz es muy chillante, pero escucha el instrumental y estarás escuchando un reloj de los más capos. Hay algo que tiene el opening de Go Galaxy y es que me genera mucha nostalgia cuando lo escucho, como si ya nos hubieran adelantado que sería lo último grande Inazuma por mucho tiempo, y así ha sido desde hace 10 años hasta el día de hoy. Eso lo hace tener un gran lugar en mi corazón. Por alguna razón, este ending tan relajante me fascina al 100, quizá porque me hace sentir que es una canción navideña, y el invierno me gusta. Pero esta voz de Tenma sí mejoró bastante a comparación del anterior. Su canto para esta ocasión es muy bueno, y repito, hay algo en esta canción que me gusta mucho. No soy muy fan del crossover con LBX, no es malo, para nada, solo que lo encuentro un poco forzado, pero su ending es una joyita, Sereno, buen ritmo, buen canto, es de esas canciones que, aunque no sepas de qué carajo va la letra, te dan ganas de llorar escuchándola en tu habitación, porque recuerdas que ella no te ama. Este ending es un caso raro, en el sentido que es más probable que en todo el mundo sea más conocida su versión de Pokémon hecha por fans que la original, un ending digno de la esencia de Inazuma Eleven. Considero que Chrono Stones no tenía opening malo, y que al contrario, cada opening que salía solo lograba el mismo éxito que el anterior o incluso lo superaba. En este opening se da el clímax de la serie de los viajes en el tiempo. Inazuma Eleven Ares es un 50-50, mitad cosas buenas, mitad cosas no tan buenas. Entre sus cosas buenas está este tremendo opening. Es que lo escuchas y te dan ganas de correr 50 metros con un balón en tus pies. Lo único que no me gustaba de este opening es que si eres observador como yo, en el opening te das cuenta que te spoileabas el orden de los equipos al que Raimon y Nakuni enfrentaba. Muchos en Latinoamérica recordamos este opening con mucha nostalgia. Me gustaba más el vídeo que la canción, pero sin duda es un gran opening para arrancar la saga que consagró Inazuma Eleven. El segundo opening de Chrono Stones no se queda atrás a su antecesor. Te digo que es una joyita de opening con un gran vídeo. Esa temática de intercalar openings entre episodios es algo que solo lo he visto en el anime de Chrono Stones. Yo recuerdo que la primera vez que escuché este ending fue en un fandub al español, que hace poco lo busqué por YouTube y al parecer fue borrado de la plataforma. Pero el quinto ending es algo que saca muchas alegrías. Esa energía en el coro y la letra es algo que te anima hasta en el día más gris. Por este puto opening, por su culpa, pensé que Ozrock era portero porque creía que se ponía un guante. En fin, no solo es el mejor opening de Go Galaxy, también uno de los mejores de la franquicia en general. Todos cantamos la intro de Supernova cuando inicia. Algo que me hizo amar Go desde un principio fue su gran opening. Siempre lo debo de tararear al escucharlo, y me gusta mucho esa referencia al nombre de Tenma al principio de la canción, queda genial.
el opening favorito de los Edgys, y no solo de ellos, de muchos en la comunidad. Me hubiera gustado escuchar este opening por más tiempo en la serie, se merecía más que 2 episodios. Eso sí, los que tienen la versión sombra tienen la suerte de escucharlo muy seguido. Debo admitir que este no me gustaba, y si bien está lejos de ser mi favorito, le he llegado a tomar cariño, en especial porque es muy querido dentro de la comunidad, y si lo escuchan en instrumental, tiene un toque muy especial. El tercer opening de Go e intro, la versión luz del juego, es de esas canciones que te cambian de ánimo para bien al escucharla. Es que te dan ganas de cantarla siempre que la escuchas, y una de mis favoritas personales. No hay duda de que este es uno de los mejores openings del anime Inazuma Eleven, y si hubiera sido el último en la saga original no habría problema, la verdad es que es un temazo. No creo que haya alguien a quien no le guste este opening, define perfectamente a Inazuma Eleven en lo que es tanta su grandeza que se escucha bien en varios idiomas. Me perdone el Dragon Screamer de Capitán Tsubasa, pero este es el opening de fútbol por excelencia. Arashi Tatsumaki Hurricane es top 3 endings de Inazuma Eleven y me atrevería a decir que de endings de anime en general, pero qué canción tan heavy y cruda. Ponle instrumental y agrégale la voz de Bruce Dickinson y sonaría casi como si fueran Iron Maiden. Top de tops sin duda. Todos aquellos que jugamos la versión Trueno nunca nos saltamos este opening, y recuerdo buscar la letra para cantarlo cuando miraba la serie de Cornerstones. Lo considero el opening por excelencia de Inazuma Eleven y la mejor elección para finalizar esta saga. El que es mi ending favorito de todo Inazuma Eleven, ya que sea el mejor lo dejo a criterio de cada quien, pero es que Ryusei Boy es ese ending que lo pones cuando te vas a duchar y le subes todo el volumen para que tus vecinos sepan lo que es buena música. No solo uno de los mejores openings de Inazuma Eleven, incluso lo considero uno de los mejores openings de anime en general. Escuchar ese elemento de guitarra española como hispanohablante te hace sentir muy identificado, con una gran conexión, sin contar el gran inicio del videoclip que tiene. Me sorprende ver la cantidad de gente que comentó que este era su favorito, y no es para menos, es un temazo. Grado que recuerdo que un amigo tenía en su teléfono este opening, y la escuchaba cada rato como si fuera una canción normal. Definitivamente puede ser el mejor opening de todos. Y bueno amigos, esto ha sido todo, gracias por el apoyo y espero que sigamos así. Puedes dejar en la caja de comentarios lo que opinas y tu top personal. Nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo siempre.